Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Roger Antonio y es un gusto para mí saludarles eh, y compartir también este breve clip informativo acerca de la planeación vista desde el Plan de Estudios 2022 y pues que también sea un insumo para sus procesos de reflexión y diálogo que les permita ahondar este, en su quehacer como docentes, como supervisores o cualquiera de las funciones que ustedes realicen en el ámbito educativo. Bueno, entender la planeación como una oportunidad para la transformación implica un cambio de paradigmas, implica entender que la planeación no es simplemente un ejercicio de organizar sistemáticamente nuestras actividades, sino que implica un despertar de conciencias. Pero vamos a iniciar con esta frase que para mí es sumamente importante porque define en gran parte lo que es el proyecto de la nueva escuela mexicana. Porque muchas veces reducimos nuestro quehacer docente, nuestra planeación, a transmitir conocimientos, al logro de objetivos preestablecidos en planes de estudios, o nosotros hacemos objetivos, definimos objetivos en función a lo establecido a los planes de estudio. Entonces, tratamos de saturar a nuestros estudiantes, tal vez no de saturar, pero sí de transmitir que aprendan proyecto tras proyecto, proyecto tras proyecto, que aprendan, que ya al término de determinado periodo los niños ya hayan aprendido determinada cantidad de cosas. Y entonces nos encargamos de llenar sus cabecitas, sus mentes, pero muy pocas veces los orillamos hacia la reflexión, hacia un pensamiento crítico, como diría Paulo Freire. Entonces, la planeación no simplemente es un acto de llenar con información, sino también de encender las lamparitas de nuestros estudiantes. Y esto es un parteaguas, porque, les repito, implica un cambio de paradigmas, empezar a dejar de ver la planeación como la transmisión o la organización de actividades. Esto nos hace recordar aquella definición de planeación, que precisamente era eso, facilitaban simplemente el aprendizaje, organizándolo, proponiendo estrategias, pero va más allí de esto, ¿sí? La didáctica crítica que demanda el plan de estudios del 2022 es un proceso más complejo que implica mirar las relaciones, el entramado social que se da en el contexto o en el territorio donde se encuentra situado el estudiante. Implica mirar las realidades, ¿sí? ¿Para qué? Para transformarlas, pero no es esa transformación de la que se hablaba, de las personas o de la mejor calidad de vida o transformar las competencias y mejorarlas para ser un mejor individuo y salir adelante. No, la transformación a la que se refiere este enfoque del Plan 2022 hace referencia a la transformación de las conciencias, de las capacidades humanas, de las formas de pensar, de nuestras posturas, de las emancipaciones, de liberarnos de hegemonías, de liberarnos de conocimientos impuestos, de liberarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuestionando, enseñando a nuestros estudiantes a cuestionar a través de una didáctica y una pedagogía crítica. Eso es la planeación para la transformación. Y tiene un sustento dentro del mismo plan de estudios en uno de los cuatro elementos que le integran. ¿Sí? Es la integración curricular. Recuerden que son cuatro. Y el primero, más que nada, es el que nos refiere a que la planeación no solamente es un ejercicio de vincular elementos curriculares para el logro de propósitos y objetivos y para el dominio de ciertos contenidos, ¿sí? Eso es un principio, o sea, lo tenemos que hacer sí o sí, pero también nos articula con un trabajo interdisciplinario, vincularlo con otras disciplinas a través de proyectos interdisciplinarios, pero también nos demanda vincularlo, articularlo con las realidades. ¿Cómo? Problematizándolos, cuestionándolos.
mirándolos y volverlos a mirar desde distintas perspectivas. Y es ahí cuando entonces empezamos a mirar este entramado social o esas relaciones sociales dentro del territorio del estudiante y partir de esos entramados para empezar a definir nuestra planeación didáctica, nuestras actividades, nuestras propuestas estratégicas, nuestros proyectos, incluso nuestra evaluación, que sería parte también de nuestra planeación, ¿no? Ahora, esto nos lleva a repensar para qué estamos planeando entonces en las escuelas, hacia dónde se ha dirigido nuestra planeación didáctica. Hemos procurado llevarlo hacia a la didáctica crítica o estamos planeando simplemente para obtener mejores resultados de evaluación o solamente para que los estudiantes puedan pasar de grado, nosotros garanticemos que los estudiantes lleguen al siguiente grado con los mejores conocimientos, con el mejor dominio de los contenidos, o tal vez estamos enfocados todavía al arraigado pensamiento de la calidad educativa, ¿sí? O estamos temerosos, sobre todo en nivel básico, perdón, en primarias y secundarias, hacia las pruebas estandarizadas, hacia las olimpiadas de conocimiento, hacia exámenes externos como PISA, etcétera. Muchas veces estamos en contra de estas evaluaciones porque precisamente nos orillan a hacerlo primero, ¿no? Hacer nada más la integración de los elementos curriculares en nuestra planeación. Que tenga todos los elementos es suficiente, sin importar que esté vinculada a la realidad, sin importar si hay un ejercicio de reflexión. Lamentablemente es eso, pero no es nuestra culpa que nosotros estamos ejerciendo o muchas veces hayamos cometido este error de una educación bancaria, como Freire lo menciona, ¿sí? Eh, también fuimos formados de esta manera. Entonces, lo que nosotros percibimos en esta imagen es que un docente está generando institución, está haciendo una réplica de un sistema en sus estudiantes, está transmitiendo los conocimientos y no les da la oportunidad de cuestionar, no les da la oportunidad de hablar, de pronunciar sus saberes, de explicar qué es lo que ocurre en su alrededor, de contarle al docente qué es lo que ocurrió de casa a la escuela en todo ese recorrido, de qué fue lo que observó. No lo sabe el maestro. El mundo puede estar ardiendo a su alrededor, a las afueras de este salón, y no es tomado en cuenta. Simplemente está institucionalizando, haciendo una réplica de lo que ya le demanda el propio sistema. Entonces, la didáctica crítica, nuestra planeación, tendría que generar instituyentes, personas que corrompan esta institución, personas que cuestionen lo dado, cuestionen lo dicho, y entonces la información no se va a dar solamente del docente al estudiante, sino que habría un choque, habría un cuestionamiento, habría un diálogo horizontal y no vertical, como se está apreciando en esa imagen. Pero repito, no es culpa del docente, es algo que ya se veía dando desde un sistema, pues, a nivel internacional, diría yo, en este cuadro que bien Tonucci nos puede representar como el sistema educativo representado en una industria que se ha dedicado a destruir esa diversidad. Si ustedes pueden observar aquí a la izquierda, bueno, a mi izquierda, cómo entra esta megadiversidad de estudiantes y son procesados. Y ahí estuvimos nosotros y pasamos por todos los niveles, por preescolar, por primaria, por secundaria, hasta nuestras escuelas formadoras como docentes y fuimos eh, eh, formados, vaya la redundancia, con un pensamiento, con una ideología impuesta que venía de quién sabe dónde, tal vez de objetivos internacionales, de la globalización, del capitalismo, etcétera, y que jamás cuestionamos. Y entonces nosotros continuamos replicando este sistema. ¿Cuándo se va a corromper? ¿Cuándo vamos a dar cuenta de que esto no es correcto y que estamos cayendo en un grave error?
en el momento en el que nosotros como docentes empecemos a mirar las realidades y lo que sucede en el contexto inmediato del estudiante y lo pongamos dentro de nuestra planeación didáctica. Freire decía que la educación no es solamente un acto pedagógico, o sea, no es solamente la integración de elementos curriculares, sino que también es un acto político, porque tiene que ver con la vida de los estudiantes, tiene que ver con la forma en la que se desenvuelven, se socializan, se comprenden, se perciben en su contexto, en su territorio específicamente. Cuando el docente logra percibir y logra visibilizar esa vida política en una comunidad, entendiendo la comunidad como un espacio donde se desenvuelven los estudiantes, y no en un término rural o urbano, sino que en el espacio, las personas que integran el lugar donde el niño o la niña o nuestros estudiantes o incluso nosotros nos encontramos desenvolviéndonos. Cuando nosotros logramos comprender y mirar ese entramado social, vamos a darnos cuenta de que nuestra planeación no solamente se va a enfocar en el desarrollo de competencias, en la transmisión de conocimientos, en la adquisición de conocimientos y competencias, sino que también implica desarrollar ciertas capacidades y formas de pensar ante esta vida política, ante esta vida pública, ante estas realidades, ante estas problemáticas que están ahí. Muchas veces como docentes nos encerramos en nuestro salón y nos olvidamos de lo que está aconteciendo políticamente, públicamente, culturalmente, geográficamente y económicamente a nuestro alrededor. La planeación didáctica demanda contemplar esos elementos para poder trabajarlos con los estudiantes. Entonces, el mismo Tonucci replantea una escuela donde tiene que mirarse como un espacio más donde los estudiantes aprenden. Tenemos que entender que en la misma escuela, así como en la cancha, así como en las calles, con los pasillos, hay conocimiento. ¿Por qué? Porque hay redes sociales, porque hay entramados sociales en la calle, en la cancha, en el campo, en la iglesia, en el campo de fútbol, en todos los espacios que conforman una comunidad. Se da un aprendizaje, se da un entramado social y la escuela es uno más. Entonces no tenemos que desajenar este entramado social, no tenemos que desajenar estas realidades. Tendríamos que contemplarlo dentro de las planeaciones. Y entonces los niños se vuelven coautores también de esta didáctica, como lo decíamos en un principio, porque van a ser escuchados, porque van a ser tomados en cuenta sus intereses, sus vivencias, sus percepciones, sus formas de entender el mundo, sus formas de entender la escuela y lo que acontece. Entonces, muchas veces llegan con una realidad y de repente la escuela la apaga y les dice, no, no veas eso, no es importante. Aquí tienes que aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, a resolver tus problemas de lectoescritura, a resolver tus problemas de operaciones básicas. Y hay un sinfín de realidades que están siendo ignoradas o invisibilizadas por ese mismo sistema. Entonces, esto significa que la comunidad donde se encuentra la escuela y los estudiantes es un territorio. ¿Sí? Esta forma de planear implica ver a la escuela inmersa dentro de un territorio. ¿Esto qué significa? Esto significa que tendremos que aprender a visibilizar esta red de instituciones o espacios donde los niños aprenden, donde se están construyendo estos procesos de socialización, de entramados, ¿sí? Y una vez entendiendo de que la escuela es simplemente un espacio más dentro de esa comunidad, un insumo más para nuestra planeación, tendríamos que develar su territorialidad. O sea, cómo están configurados estos espacios, cómo se llevan los estudiantes, cómo son en el campo de fútbol, cómo son en la escuela, cómo son en los pasillos, cómo son ellos
en las calles, en casa, etcétera. ¿Cuál es su vida cotidiana de sus estudiantes? ¿Cuáles son las políticas que establecen o se establecen de manera cotidiana y de manera natural dentro de ese territorio? ¿Cómo perciben cómo perciben el mundo, cómo perciben su cotidianidad en ese territorio? Esa es la territorialidad y esa es la más importante para poder integrar en una planeación didáctica y no en una planeación tradicional. Cuando nosotros develamos esta territorialidad de ese entramado, esta vida política, económica y cultural y social, entonces podremos territorializar los contenidos. Y ya no simplemente van a hacer aprender a sumar y a restar y a multiplicar, o a leer y a escribir, por ejemplo, sino que tendrían un sentido de comprender esta territorialidad, de comprender los fenómenos que ocurren o la vida pública y política que acontece y sucede en el territorio de los niños y las niñas. Entonces, territorializar los contenidos es algo bastante ambicioso, pero ese es el acto educativo. Ese es a donde nosotros debemos llegar con nuestra planeación, a la territorialización de los contenidos. Por ejemplo, tal vez el niño en un contexto urbano todos los días llega a la escuela y en el camino se encuentra o ve a dos parejas o una familia monoparental, que tal vez la escuela se ha puesto las vendas y ha creído que esos temas no deberían tratarse dentro de la escuela, por, por tabú o por algún tema cultural, etcétera. Pero son realidades que no están siendo tomadas en cuenta. Otro problema. Y entonces el docente tiene que entender cómo el estudiante percibe esta situación, esta realidad, y meterla en la planeación. Y a través de esa realidad desarrolla sus contenidos. Desarrolla el logro de sumas y restas, operaciones básicas, lectura, escritura y todos los contenidos que están dados en el programa sintético. Entonces, otro ejemplo podría ser los problemas que en nuestra entidad federativa últimamente acontecen, ¿no? Acerca de los apagones y la falta del suministro de energía eléctrica. Y de hecho creo que hasta hace unos días se anunció que el gobierno del estado está invirtiendo en la modernización de este suministro de energía eléctrica en ese estado por la falta de abastecimiento. Entonces, estas realidades políticas también tienen que ser llevadas en la planeación y a través de esas, como vistas como problemáticas, se desarrollan los contenidos y los PDAs y observarlos en qué campos formativos están para poderlos ir atendiéndolos y que los niños comprendan estos fenómenos y estas realidades. Ese es el sentido de una planeación y una didáctica crítica. Y entonces el estudiante empieza a cuestionar, empieza a mirar su realidad, simplemente observándola. Para poder lograr todo esto, les podría yo dejar tal vez algunos elementos que ayuden a hacer este cambio de paradigma. Primero que nada, para poder descubrir esta territorialidad o este proceso de socialización, estos procesos de socialización o entramados sociales, es importante llevar a cabo un ejercicio llamado lectura crítica de la realidad. No es sencillo, no es nada sencillo porque requiere, primero que nada, un trabajo eh, pues de colegiado, un diálogo horizontal, democrático, implica pues mirar los problemas que nadie ve, visibilizarlos, problemas de discriminación, problemas de contaminación, de opresión, de hegemonización, problemas de temas que nos siguen colonizando, pero pues que ahí están y no se miran, problemas económicos, problemas políticos, problemas sociales, etcétera, que por nuestra cotidianidad pues no miramos. Pero para hacer esta lectura de la realidad habría que problematizarlo, dialogarlo, discutirlo, mirarlo. Y una de las herramientas muy importantes para poder hacer esta lectura de la realidad, poder descubrir ese entramado social, esa territorialidad, están los ejes articuladores. Los ejes articuladores son una herramienta, son más bien como una lente que nos permite posicionarnos en cada una de ellas e intentar mirar esa realidad
Por ejemplo, eh, el Día de las Madres, ¿qué problema hay con eso, no? Pero si lo empezamos a mirar desde diferentes ejes articuladores, podemos entenderlo tal vez desde vida saludable o tal vez desde inclusión, y que no todas las familias hoy en día cuentan con la figura materna, que hay familias monoparentales. ¿Cómo se sentirían aquellos niños que se les imita a celebrar un día tan importante y una figura tan importante, pues que no cuenta con ella? Porque pues hoy en día se ha normalizado las familias monoparentales, tener dos papás, por ejemplo, o, o- o- o tener dos madres de familia, ¿no? Entonces, hay muchos temas delicados que están siendo invisibilizados. Y mirarlos a través de los ejes articulados podría empezar a ayudar a develar esta territorialidad, a develar este entramado social, a develar sus perspectivas. Otro elemento muy importante que nos ayudaría mucho a entender este cambio de paradigmas son los elementos curriculares de la nueva escuela mexicana. El programa analítico, vista como un proceso de reflexión en colegiado para hacer esa lectura de la realidad y no como una carga administrativa y no como algo que se tiene que imprimir y entregar con su portada al inicio del ciclo escolar. No, el programa analítico nos va a tomar todo el ciclo escolar y elaborarlo, porque es una constante tarea de diálogo. Es un proceso de reflexión pedagógico. ¿Qué es lo que vamos a hacer en un determinado periodo? ¿Cuáles son las problemáticas que ya identificamos dentro del territorio a través de sus territorialidades? ¿Y cómo los vamos a atender? ¿Con qué campos formativos? ¿Con qué PDAs pueden contribuir a que los estudiantes comprendan lo que está ocurriendo dentro de sus territorios? Y pues finalmente está el pensamiento crítico, ¿sí? Que se tendría que desarrollar a través de la observación. ¿Qué significa? Que nuestras planeaciones también tienen que haber espacios y momentos de observación, sobre todo en los primeros grados, porque observando es que aprendemos a cuestionar. Y entonces no se trata solamente de transmitir este conocimiento, no se trata solamente de planear para un grupo de estudiantes o para una comunidad, sino que habría que hacerlo desde sus perspectivas, desde sus territorialidades, para poder generar una pedagogía crítica, un cuestionamiento de las realidades. Y es de esta forma, pues dejemos de hacer institución, dejemos de hacer una réplica de lo que los sistemas nos han ido dejando y empecemos a ser instituyentes que ellos empiecen a cuestionar, que generemos un grupo de estudiantes eh, críticos, los provocamos al cambio de conciencia, que tengan una postura crítica ante los problemas que van aconteciendo. Y entonces, compañeras y compañeros, yo les invito a dejar de llenar vasitos. Vamos a encender lámparas a través de nuestra planeación, a través de nuestros programas analíticos. Empecemos a encender estas lamparitas. El próximo ciclo escolar se viene la Revolución Mexicana y entonces vamos a llenar vasitos, sí, con fechas, con nombres, con personas importantes, con lugares importantes de esta fecha de la Revolución Mexicana, pero también vamos a encender lámparas. Miremos, por ejemplo, Revolución Mexicana desde la equidad de género y encendamos la lámpara a decirles a los niños que este evento súper importante de la Revolución Mexicana ha estado marcado por una figura machista, de que la mujer, de que el papel de la mujer ha sido desplazado y que no tenemos soldaderas, o al menos en los libros y en todas las bibliografías que hemos estudiado en la educación básica, no figura las mujeres revolucionarias. Entonces, hagamos ver a nuestros estudiantes que el mismo sistema, porque fuimos educados con una educación creada por colonizadores, por imperialistas, por capitalistas, ha ocultado el papel importante de la mujer en la Revolución Mexicana. Entonces, llenamos vasitos, pero también vamos a encender lámparas desde los ejes articuladores, desde las capacidades humanas y no solamente desde las competencias.
Yo les invito a que con esta información la reflexionen, la dialoguen, para poco a poco llegar a la acción, empezar a implementarlos en nuestra planeación, en nuestros programas analíticos y podamos llegar a esa anhelada transformación social. Es un gusto para mí poder compartir esta breve información. Les agradezco muchísimo su tiempo y su atención. Un gusto haber platicado con ustedes. Un saludo desde Valladolid, Yucatán. Gracias.